Existe un tema que pase el tiempo que pase, siempre me ha mantenido atrapada. Y estoy segura de que a la mayoría de ustedes les pasa igual, tengan la edad que tengan, porque no se trata de algo generacional ni tampoco estacional. Es una intriga, una incógnita inherente a nuestra propia existencia. Preguntarnos qué hay después de todo esto que conocemos, qué hay después de morir, qué hay después de la vida. Seguramente muchos de ustedes tengan una respuesta para esto y esté basada en la religión que profesen. Y realmente no quiero extenderme ni involucrarme demasiado en cada una de esas respuestas porque es un tema muy extenso, pero sí quiero centrarme en una posibilidad, una de las tantas alternativas que, puestos a reflexionar, podemos llegar a pensar: la reencarnación. ¿Han tenido la sensación de conectar intensamente con alguien que acababan de conocer? ¿Han tenido sueños donde todo parecía ser de otra época y sentían ser otra persona? ¿Han escuchado hablar a algún niño pequeño hablar de su vida de cuando era grande? Todas estas preguntas, que a priori pueden resultar algo confusas e incluso absurdas, tienen por respuesta un gran sí por parte de muchas personas. Así que hoy van a conocer junto a mí todo sobre esta increíble creencia, y también vamos a escuchar algunos testimonios reales que he conseguido para ustedes. Y además les voy a contar algo que los va a sorprender de sobremanera. Según cuentan, existen maneras de acceder a tus vidas pasadas sin la necesidad de pagar a un especialista que te guíe en ello. ¿Lo probamos? Sin lugar a duda tienen que quedarse hasta el final. Muy buenos días, y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. El alma del hombre es como el agua. Viene del cielo, se eleva hacia el cielo y vuelve después a la tierra, en un eterno ciclo, dice Goethe. Esto que acabo de leer pertenece al libro Lazos de Amor de Brian Weiss, uno de sus tantos libros que escribió para poder contar su experiencia con el tema de la reencarnación. Para quienes no conozcan a este autor, se trata de un médico psiquiatra graduado en la Universidad de Columbia y también en Yale, y se ha convertido en el principal experto en terapias de regresiones a vidas pasadas. Realmente, si disfrutan tanto como yo investigando y conociendo más sobre este tipo de temas, les recomiendo encarecidamente que lean algunos de sus libros. Bien, a grandes rasgos, lo que defiende Weiss en sus libros es la supervivencia del alma después de la muerte, que se manifestaría a través de otra vida terrenal que también llegaría a su fin, y así sucesivamente. Pero ¿cómo llega él a este descubrimiento tan extraordinario? A través de una de las pacientes que él recibía como psiquiatra, a través de Catherine. Este tema en concreto, sobre cómo él conoce a Catherine, lo cuenta en su libro Muchas vidas, muchos maestros, y ahí relata cómo ella se presenta un día en su consulta para poder tratar ciertas afecciones que padecía, entre ellas el miedo a morir asfixiada. Weiss decide entonces utilizar con ella la técnica de la regresión, que consiste en someter al paciente a un estado de relajación absoluta, a través de la cual puede acceder a su mente, por así decirlo, y hacerle volver a episodios pasados de su vida. No tiene nada que ver con la hipnosis ni nada de eso, el paciente está perfectamente consciente de lo que está contando, simplemente va recordando. Esta técnica, para quienes no la hayan oído, puede resultar bastante sorprendente e incluso inquietante, pero lo cierto es que no es una práctica poco común. De hecho, muchos psicólogos la utilizan para ayudar a sus pacientes a superar ciertos traumas, por ejemplo, de la infancia. Pues bien, Brian Weiss empieza a someter a Catherine a este tipo de terapia, y es en una de las sesiones cuando se da cuenta de que ella ha vuelto más atrás de lo que se imaginaba. Su pretensión era hacerla volver a sus recuerdos de niñez, pero se da cuenta que ha conseguido hacerla volver a una civilización antigua de 3500 años de antigüedad. Atentos. Hablaba en inglés, pero tenía un nombre diferente. Era una mujer con un color de cabello distinto, ahogándose en una inundación. Su bebé fue arrebatado por la fuerza del agua. Ella no tenía hijos en su vida presente. Ella murió en esa inundación y después flotó por encima de su cuerpo. Vio a otras almas alrededor. Fue a un lugar parecido al cielo. Revisó su vida y luego volvió. Esto lo indicó Weiss en una entrevista con la periodista Adela Mitchell. Weiss, entonces, incrédulo por lo que Catherine le estaba contando, se piensa que todo esto es producto de su fantasía y se trata nada más que imaginaciones de ella. Sin embargo, inmensa es su sorpresa cuando Catherine regresa a su consulta en semanas posteriores, totalmente curada de su miedo irracional a morir asfixiada. Este miedo lo padecía ella desde que era una niña y se había curado totalmente tras este recuerdo, fantasía que pensaba Weiss que era.
Él entonces, como psiquiatra, comienza a cuestionarse cómo es posible que una simple imaginación sea capaz de curarla de una afección que la tenía realmente mal a lo largo de toda su vida adulta y desde que era una niña, por lo que decide volver a someter a Catherine a la terapia de regresión para ver qué pasaba. Y entonces se dio cuenta de que la mujer volvía a responder de maneras muy similares. En total, Catherine llegó a relatar 88 vidas diferentes bajo su terapia de regresión. Llegados a este punto, muchos de ustedes estarán pensando, menuda locura, parece una película de fantasía. Sin embargo, cabe destacar que es probable que asociar este concepto con una película de fantasía sea producto de nuestro etnocentrismo occidental cristiano católico actual, ya que existen religiones como la budista o la hindú donde esto no es ninguna broma, pues están convencidos de la trascendencia del alma al cuerpo físico con la finalidad de ir enmendando errores, cerrando calmas y alcanzando un estado de espiritualidad superior. Ellos hablan de cientos y hasta miles de vidas pasadas. Existen más religiones con esta creencia y la verdad es que ahondar en cada detalle y en cómo es vivir pensando en que debes obrar positivamente para no reencarnar en un ser inferior como un animal o un insecto es muy interesante, pero como les dije no quiero meterme de lleno en el tema religiones porque es algo muy extenso y no quiero convertir en esto en un documental. Así que vamos a volver al concepto reencarnación sin más. Solo quiero comentar antes de volver a centrarnos que antes les dije que asociar esto a una película de fantasía era probablemente debido a nuestro etnocentrismo occidental actual. Y digo actual remarcándolo porque solo necesitamos echar la vista atrás o coger un libro de filosofía griega clásica para leer más sobre la reencarnación. Sin ir más lejos, podemos leer al amigo Platón. El caso es que dentro de las cosas que Weiss llegó a descubrir, narra situaciones tan extraordinarias como la perduración del amor verdadero a través de múltiples vidas, y no necesariamente hablamos del amor romántico entre una pareja, sino que, según cuenta, aquella persona con la que sientes que vibras en todos los sentidos, es muy posible o hay posibilidades de que ya la hayas amado en otra vida, como una especie de hilo rojo entre vidas. Y bien puede ser una relación entre madre e hija, entre hermanos, entre amigos, padre, hijo, hermano, perro, lo que sea. Bueno, no, lo de los animales no, se supone que es entre personas. Por otro lado, otra de las asimilaciones más increíbles que llega él a descubrir tiene que ver con las manchas de nacimiento o aquellas marcas que tenemos desde el momento en que nacemos. Como bien se ha podido conocer a través de relatos de personas que se han sometido a estas regresiones para conocer sus vidas pasadas, muchas veces aquellas marcas que tenían estas personas tenían que ver con la forma en la que murieron en alguna de sus vidas pasadas. De estos casos en concretos existe la historia de una paciente, lo que pasa es que no sé muy bien en cuál de todos los libros está, y es una historia muy peculiar que a mí me sorprendió y me impactó muchísimo, y de hecho siempre se la cuento a todo el mundo, que tiene que ver con una dolencia que tenía ella en una zona de la espalda. Ella asistió a la consulta de Weiss, no por supuesto para esta afección física porque él era un psiquiatra, pero él notó esta dolencia que tenía en su espalda y le llamó la atención, ¿no? Ella siempre se solía tocar esa zona. Ella asistió a la consulta de Weiss no por supuesto por esta afección física porque él era un psiquiatra, pero él notó ese dolor que tenía ella en la espalda debido a que se tocaba con mucha frecuencia esa zona de la espalda. Se ha salido. No puedo parar, que se me va la luz. Es lo que tiene no ser un programa de televisión. El caso es que Weiss somete a esta paciente a una de sus terapias de regresión para poder solucionar el problema por el que ella realmente había acudido a la consulta y se da cuenta de algo sorprendente. Esa mujer en una de sus vidas pasadas había muerto atravesada por un arma justo en la zona donde padecía su afección física en esta vida, en la actualidad. La mujer le había contado que ella había asistido en numerosas ocasiones a los médicos para que le viesen qué es lo que tenía en esa zona de la espalda, pero nadie había sabido nunca decirle nada porque realmente no tenía nada y de hecho se lo asociaban a algo psicológico. Mayor fue la sorpresa de Weiss cuando se dio cuenta de que luego de esta mujer haberse sometido a aquella terapia donde pudo recordar y reconocer ese acontecimiento tan traumático que había vivido supuestamente en una vida pasada, se curó de la dolencia que tenía.
Si les soy sincera, después de haber leído esa historia y otras tantas similares, me revisé el cuerpo entero en busca de manchas o marcas extrañas, pero lo único que tengo son pecas, así que nada. ¿Ustedes tienen alguna mancha extraña o alguna marca peculiar? Pues bueno, como este tema me ha tenido bastante intrigada en las últimas semanas, me puse en la búsqueda de personas que tuviesen experiencias con vidas pasadas. Y me encontré con todo tipo de historias, algunas bastante increíbles y otras incluso difíciles de creer. Pero siempre intento repetirme, que tú no lo hayas visto, que tú no lo hayas sentido, que tú no lo hayas vivido, no quiere decir que no exista. Contacté con algunas de estas personas y accedieron a contarnos sus historias. Presten atención porque se van a quedar helados. Bueno, mira, lo que pasa es de que antes de que Diego naciera, Diego nació en el 2008. Falleció un amigo una semana antes. Mi amigo fallece un viernes 3 de octubre y Diego nace el viernes 10 de octubre. Entonces yo no tuve un proceso de duelo muy profundo, no lo sufrí lo suficiente y por lo tanto cuando nace Diego y conforme pasa el tiempo, a mí era algo que pues me seguía causando dolor, no lo dejaba ir, vaya, yo la pérdida de este amigo. Al pasar el tiempo me aconsejan que vaya con una muchacha de aquí, una chica de por mi barrio. Ella se dedica a la angeloterapia, ella es vidente y yo la verdad no le tenía mucha fe a eso, pero pues decidí como algo alternativo, algo que me pudiera dar el consuelo que yo estaba buscando en ese momento. Y al yo acudir con ella, ya me explicó muchas cosas que me hicieron sentirme más tranquila y en una de las pláticas ella me comenta que ella cree mucho en las vidas pasadas y me comenta que si yo no he hablado con alguno de mis hijos que estaban chiquitos acerca de eso, que porque ella me veía una conexión de una vida pasada con el tercero de mis hijos. Yo soy mamá de 4 hijos, Diego es el tercero. Y me dice, tú vienes ligada a él de una vida pasada, por eso son muy afines y son muy... o sea, que no es que sea tu preferido, es que tú te inclinas hacia él porque ya están ligados de una vida pasada. Entonces dice, cuando llegues a tu casa le vas a preguntar, Diego, ¿tú recuerdas cuando eras viejo? Y él te va a contestar, dijo, a tus hijos más grandes pues ya no, porque ya no recuerdan, pero él todavía tiene esa noción. Entonces pregúntale. Cabe mencionar que en mi casa lo único que se veía en la programación, como era puros niños, había un canal llamado Discovery Kids. Todo eran caricaturas, todo eran dibujos animados, entonces no había algo que le diera información o datos de otros nombres, entonces porque estaba muy pequeñito. Entonces yo llego a mi casa y le pregunto, oye Diego, ¿tú te acuerdas cuando eras viejo? Y me dice, dentro de su lenguaje, ¿verdad? Que de hecho habló muy pequeño, me dice, sí mamá, sí me acuerdo. Y le digo, ¿y cómo te llamabas? Inmediatamente y sin dudarlo me contesta, Federico. En la casa no hay nadie que se llame así, o sea, no había manera de que él hubiera escuchado ese nombre antes. Eso no es todo. Y me dice, le pregunto, ¿y qué hacías? ¿En qué trabajabas? Y me dice, pues hacía pan, pero sus respuestas eran así como que, ay, ¿a poco no recuerdas? Dice, pues hacía pan. Y le digo, ¿y qué ropa usabas? Y él me describe un traje, todo así cerrado, todo completo. Yo me imagino algún tipo overol o algo para no ensuciarse su ropa de abajo. Y le pregunto, ¿y tenías hijos? Y me dice, sí, tenía 6. ¿No te acuerdas o qué? Y yo, ok, ya no quise preguntarle más. Así pasó el tiempo, Diego fue creciendo. Hace como 3 años, ya Diego más grande, obviamente ya no se tocó ese tema. Mi mamá compró una casa nueva y decoró toda su cocina tipo vintage. Entre esas cosas antiguas, mamá había comprado una panera antigua. Yo ni siquiera sabía que era para eso, la verdad. O sea, no tenía yo noción de que ahí se guardaba el pan, ¿no? Entonces Diego se le acerca a mi mamá y le dice, abuelita, ¿por qué compraste esto? Y le dice, ¿por qué, hijo? Dice, es que aquí antes era donde guardábamos el pan. Y volteamos mi mamá y yo a verle, ¿qué? Sí, que antes aquí se guardaba el pan. Y ya se fue. O sea, son muchos detalles. Habla como si él en realidad sí hubiera vivido en esa época. Mira, fue este año, hace unos
unos meses. Lo que pasa es que yo vivo en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y mi niño andaba de vacaciones con mi hermana y su papá, pues en otra parte, muy lejos, como a 16 horas. Entonces me dice mi hermana que ellas fueron pues a comprar unas chucherías, dulces, y que dice que mientras pues ellos iban platicando, dice que se le quedó viendo y dijo, oye, ¿cuántas veces has muerto tú? Así de la nada le dijo. Y mi hermana le dice, pues, dice, no sé. Y me dice, yo he muerto 3 veces. Le dijo eso porque estaban comprando dulces. Y mi hermana le dijo que pensaba hacer los dulces, de tanto que comes te pasa el estómago. Y él le dijo, la última vez que morí, me enfermé del estómago y se me llevaron al hospital. Y ahí me hicieron muchas cosas. Dice, pero al final me regresaron a mi casa y ahí me morí. Y le dice, yo la verdad, dice, yo ya no me quiero volver a morir, pero si me vuelvo a morir, le voy a decir a Dios que me vuelva a mandar con ustedes. Y dice mi hermana, pues mi hermana se le quedó viendo. Dijo, no, pues sí. Y dice mi hermana, ese día no pude dormir. Como bien han podido ver, estas experiencias no están estrechamente relacionadas a una terapia guiada por un experto para recordar vidas pasadas. Tienen que ver con niños. ¿Por qué niños?, se preguntarán. Lo cierto es que esto no es algo poco común. Son multitud los casos de niños que dicen haber vivido cosas previas a haber nacido, y cuando lo hacen se describen a sí mismos como adultos, siendo incluso capaces de dar detalles de épocas que no han vivido nunca. Hasta este punto muchas veces puede asociarse a lo que Brian Weiss pensó de Catherine en su debido momento, que fue, ¿no será esto producto de su imaginación? Pero todo cobra realmente otro matiz cuando las cosas que dicen los niños son informaciones que pueden comprobarse, ya que las historias que ellos indican coinciden con vidas que realmente han existido, como ellos lo indican, donde ellos lo indican y cuando ellos lo indican. Casos como este hemos conocido por montones gracias a investigaciones llevadas a cabo por doctores como Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, que estudió más de 3.000 casos en 40 años, o también Jim Tucker, que estudió otros cientos de casos, entre ellos el caso de Sam Taylor. Sam nació 18 meses después del fallecimiento de su abuelo, y cuando el niño tenía en torno a 3 años, vio a su padre que le estaba cambiando el pañal y le dijo, «Cuando yo tenía tu edad, yo te cambiaba los pañales». El hombre sorprendido le comenzó a hacer preguntas sobre lo que acababa de decir y el niño le empezó a dar detalles de su vida como su abuelo, cosas que él como bebé no había alcanzado a ver porque no había nacido aún. O el caso de Luke Rollham, un niño estadounidense que desde los 2 hasta los 5 años estaba convencido de que su nombre era Pam, y le contaba a sus padres que había muerto en un incendio en Chicago hace más de 20 años. El niño le decía a su madre que solía ser Pam, pero que había muerto, había ido al cielo y había vuelto a nacer junto a ella. Le decía que había muerto tras saltar de un edificio a causa del incendio y que su cabello era negro. Ella como madre se encontraba desconcertada con la historia que le contaba a su pequeño porque nunca le habían dicho el nombre de Pam ni tampoco habían visitado nunca Chicago. Así que intrigada por la situación se puso a investigar sobre lo que el niño le había relatado y encontró que en 1993 había habido un incendio en el Hotel Paxton en Chicago, donde murieron 19 personas, incluyendo a una mujer de 30 años de cabello negro llamada Pamela Robinson. Tras el impacto de toda la situación decidieron contactar con la hija de Pam, la mujer muerta en el incendio, y esta al conversar con el niño se dio cuenta de que el menor tenía el mismo gusto musical que su madre, así como también que tenían el mismo color favorito y algunos alimentos predilectos en común. Ahora, ¿por qué esto pasa con los niños y no con los adultos? Según los estudios realizados por el Dr. Tucker, los niños tienen en torno a 35 meses cuando comienzan a recordar sus vidas pasadas y mantienen estos recuerdos hasta la edad de 6 o 7 años, que es cuando comienzan a ir al colegio y a tener más experiencias en lo que es su vida actual. En estos estudios realizados, Tucker cuenta que los niños no cuentan estas vivencias de vidas pasadas como cuentan un sueño o una imaginación, sino que lo hacen involucrándose emocionalmente de manera muy profunda. Algunos de ellos incluso han llegado a llorar suplicando que se les devuelva con su antigua familia. Por otro lado, cabe destacar que según los estudios mencionados anteriormente, los niños de 2, 3, 4, 5, 6 años no tienen la capacidad de elaborar una historia tan detallada donde se narran personalidades, conflictos e incluso detalles de épocas pasadas.
Les sorprenderá saber que en internet, aquí mismo en YouTube, existen vídeos que consisten en una meditación guiada con la finalidad de recordar vidas pasadas. Si entramos en algunos de ellos, veremos que en los comentarios son decenas las personas que dicen que se puede lograr fácilmente a través de la concentración, así que he pensado en grabarlo. Al momento de publicar este vídeo todavía no he hecho esta meditación para recordar vidas pasadas, pero creo que sería muy interesante hacerlo y contarles a ustedes a través de otro vídeo cómo me va, si lo consigo y en caso de que sea afirmativo, qué es lo que veo o qué recuerdo. Si les gustaría que hiciera este experimento, por así decirlo, déjenmelo en los comentarios y vamos viendo. Les dejaré el enlace a estos vídeos para que si ustedes quieren intentarlos y probar a ver si funcionan, lo puedan hacer y me cuenten cómo les va en los comentarios. Solo si se atreven. Y digo atreven porque muchas personas creen que esto tiene que ver con los viajes astrales o cosas más de índole paranormal y realmente no es así, solamente se trata de la concentración de la mente, no tiene nada que ver con ese tipo de cosas, así que no tengan miedo. Les dejaré también en la cajita de información el enlace a un capítulo del programa El Día Menos Pensado, que es un programa chileno que recrea situaciones de misterio poco comunes fuera de lo normal que supuestamente han pasado de verdad. Y el capítulo que les dejo es sobre esto de la reencarnación de una pareja de enamorados. Es una historia bastante curiosa, peculiar a la par que romántica. Espero que les haya gustado este vídeo, es un poco diferente a lo que están acostumbrados, pero realmente creí muy interesante hablar sobre este tema de la reencarnación y se me han quedado muchas cosas fuera, pero es que es un tema muy extenso y creo que si no el vídeo sería muy largo. Sin embargo, creo que cuando comience a hacer las transmisiones en vivo a través de Twitch, sería interesante poder seguir hablando de este tema y muchos otros, así que no se olviden de suscribirse si no lo están y dejarme un dedito arriba. Nos vemos la próxima semana.